Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. En nuestra emisión de esta semana de Glosa trataremos sobre el anuncio de la doctora Margarita Cedeño como precandidata presidencial a postularse por el PLD en las próximas elecciones nacionales del 2024. Algunos analistas locales han expresado que su anuncio es a destiempo y que esto le podría crear problemas de una superexposición en el tiempo. Le agregan que por ser tan temprano para anunciar su candidatura se arriesga a enfrentar muchos ataques, desconsideraciones y cuestionamientos a su persona y a su figura política con más de 16 años en el Palacio Nacional. Unos cuantos como empleada, 8 como primera dama y 8 como vicepresidente. Ningún presidente tiene ese récord. Por nuestro lado, expondremos por qué Margarita necesita rodar primero en la carrera a la candidatura por delante de los demás. Es decir, consideramos que a ella le beneficia arrancar desde ahora. Ya les explicaremos el porqué. Más adelante abordaremos de nuevo la crisis de Ucrania, desde el punto de vista de la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha sentenciado que de producirse la guerra nadie saldría victorioso. Y consideramos que tiene razón. Detallaremos cuáles serían los primeros países en ser perjudicados, aunque las consecuencias de guerra de esta magnitud traería problemas para el mundo entero. Por cierto, y como glosa al margen, ¿saben ustedes que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue actor, comediante, guionista, productor y director de televisión y de películas, y que el partido que lo postuló surgió de los empleados de su canal, que tenía el programa, el nombre Servidor del Pueblo, nombre que también sirvió para el partido, donde Zelensky hacía el papel de un simple ciudadano que era presidente de Ucrania. De la comedia a la presidencia. Aquí iniciamos Glosa. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Algunos analistas políticos del país han afirmado que la decisión de Margarita Cedeño de lanzar su precandidatura en el PLD ha sido muy a destiempo. Por nuestra parte, no lo vemos así. Vamos a dar un vistazo y una evaluación de por qué consideramos que es Margarita quien necesita de mayor tiempo en el escenario político que los demás aspirantes en el PLD. Hasta este momento se han señalado a seis precandidatos o 6 aspirantes. Abel Martínez, Karen Ricardo, Domínguez Brito, Marixa Hernández, Luis de León y la propia Margarita Cedeño. 3 hombres y 3 mujeres, algo nunca visto en la política dominicana. De entrada vamos a hablar con sinceridad y sin que nadie se ofenda y con todo el respeto y admiración que les tenemos. Hay que considerar los 3 más potables y representativos dentro de la población PLDista, que son quienes decidirán quién será su candidato o candidata presidencial para el 2024. Tenemos por un lado a Marixa Hernández. Ha insistido en ser la candidata en varias ocasiones, con dotes profesionales muy destacados, pero sin una verdadera vocación política profunda. Su nombre solo se escucha precisamente en momentos como estos, cuando se dan a conocer a los aspirantes, y de ahí no pasa. Así no se logra tener una figura política relevante ni dentro ni mucho menos fuera del partido. Karen Ricardo, una talentosa joven con un gran carisma y que ha realizado una buena labor como diputada, pero que no cuenta con una estructura que responda a su figura. Al igual que Marixa, no es una política de actividad constante en el día a día. Eso hace que ellas no estén presentes en las mentes de los dominicanos. De la preparación política de ambas no vamos a entrar en detalles. Por su lado, Luis de León posee algo de importancia, pero
aún no se le reconoce con la debida altura que se merece, y es su ultra bochismo, presente en todas las actividades institucionales del partido y en las conmemoraciones de fechas importantes, aportando su granito de arena intelectual y patriótica. Su disciplina, su formación y su temperamento no son capaces de enfrentar con fuerza a un candidato contrario que goce de experiencia y sagacidad política. Hombre de buena fe y que siempre ha querido estar presente en los conflictos internos del PLD como mediador para conservar su partido siempre en honor al profesor Juan Bosch. No nos imaginamos a ninguno de estos tres candidatos con un discurso de barricada que en un momento de la campaña electoral son los que encienden el entusiasmo y la chispa del triunfo. Como vemos, estos tres candidatos serían los menos a considerar dentro del propio PLD, ya que lo que necesita esta organización política es tener un candidato que pueda enfrentar al candidato de gobierno y en particular al líder de la oposición, a Leonel Fernández, quien fuera su presidente de partido y fuera presidente de la nación. Enfrentarlos con rudeza, porque esta campaña del 2024 será una guerra sumamente fuerte, ya que tendremos tres partidos, cada uno con sus mejores armas. La Fuerza del Pueblo, con un político de experiencia y capacidad, un partido en crecimiento, y que a la hora de las elecciones habría que ver con cuál número de miembros y simpatizantes iría a las urnas. Un PLD con los recursos necesarios para orquestar una buena campaña y que necesita sacudirse y evitar que sigan cayendo exfuncionarios de su gobierno en las garras de la justicia. Y finalmente, un PRM, un Partido Revolucionario Moderno en el poder, con una obra de gobierno fresca. Bueno, por el lado de Domínguez Brito, quien ha tenido experiencia siendo aspirante en otras ocasiones, cuenta con un pequeño equipo ya estructurado, pero que han cometido ciertos errores que en la alta política son imperdonables. Fue de los que, teniendo condiciones para ser candidato presidencial, se dejó imponer a Gonzalo Castillo, quien no tenía condiciones políticas, intelectuales, ni carisma, ni arraigo en el propio PLD, simplemente por una conveniencia personal, dejando atrás sus convicciones. Tengo 35 años en el PLD, he estado en todos los procesos, conozco lo bueno y también lo malo, y pienso que esto es lo que deberíamos hacer con todo lo malo que tenemos. Hacer polvo de lo que no sirve, cenizas de todo lo corrupto, construir uno nuevo con mano firme y transparencia. Realmente así, encender la llama que se necesita para construir una mejor República Dominicana. Ese acto, aparte de una ofensa a los dirigentes de entonces, fue una falta grave de respeto a su propio partido. Una desconsideración muy grande a quien había llevado al poder el PLD. En el caso de Abel Martínez, tiene un aval incalculable. Su aceptación pública dentro y fuera del PLD, si no es mucha, es sumamente sólida, sustentada en sus actuaciones como actual alcalde de la segunda ciudad más importante de la República Dominicana. Si bien es cierto que lo realizado en Santiago por su gestión no incide directamente en todo el territorio nacional, lo cierto es que repercute en todo el país y fuera de aquí. Sus acciones municipales le sirven para catapultar su figura presidencial con resultados positivos desde ya. Aquí hay dos problemas a lo interno del PLD, como hemos dicho en otras ocasiones. Primero, su lucha frente a Domínguez Brito, porque ambos representan en buena parte la misma oligarquía de Santiago, los mismos sectores de Santiago. Los sectores poderosos están presentes
ante una elección entre ellos dos y porque además es un sector de la sociedad dominicana que incide en las decisiones nacionales y en este caso con las elecciones locales y nacionales, tanto dentro del PLD como fuera. El otro sería enfrentar a Margarita a lo interno. Miren, hacer política en contra de una mujer es difícil. Cualquier acto, por sublime que sea, se puede considerar y así hacer creer que se trata de machismo o de abuso. Y ya ustedes se imaginan cuántas cosas podrían surgir, aún sin querer queriendo, como decía el Chavo. Pero lo importante y el tema principal es el cuestionamiento al lanzamiento a destiempo de Margarita. Vemos que la principal razón por la que afirman que su lanzamiento de su precandidatura es a destiempo es porque tendrá que enfrentar de sus opositores una mayor andanada de acusaciones y denuncias y que eso podría hacerle daño a sus aspiraciones por el largo tiempo que duraría esa campaña a sus pretensiones. Bueno, pues nosotros consideramos todo lo contrario. Es mejor que todo lo negativo que le puedan endilgar a su persona o a su trayectoria política lo hagan ahora temprano y así ella y su equipo tendrán tiempo para responder y todo sea superado antes de una campaña ya como candidata oficial. Y sí, es cierto que le podrían señalar, acusar y hasta la podrían desconsiderar. Por eso es que necesita salir a destiempo para conocer a todas esas artimañas o estrategias políticas en su contra. Y es que hay que considerar que ella tiene un elemento único frente a todos los candidatos de todos los partidos en el 2024. Un elemento que bien podría ser considerado como el más importante por sus estrategas y que además pudiese ser el talón de Aquiles a su candidatura. Nos referimos a que actualmente es la persona que más tiempo tiene en el poder y en el poder de Palacio, cercano y miembro del Poder Ejecutivo. 8 años como primera dama y 8 años como vicepresidente. En ambas posiciones ejecutó diversos programas sociales y gubernamentales. Esa experiencia en Palacio y en las diferentes provincias del país la catapultan como verdadera conocedora de las cosas internas que se mueven en los gobiernos y en el Estado. Reiteramos, puede ser su punta de lanza como su talón de Aquiles. Ella y todo su equipo deben estar alerta a todo cuanto pueda acontecer alrededor de su figura y su persona. ¿Alguna otra razón existe para que Margarita manifestara sus aspiraciones con tanto tiempo de antelación? Bueno, pues consideramos varias más. Una que parece no tener importancia, pero que lamentablemente tiene un gran arraigo en la sociedad dominicana. Nos referimos al machismo, a la negativa de ser gobernados por una mujer. Bueno, si bien es cierto que en algunos países latinoamericanos han salido electas varias mujeres como presidente, ese tema aquí en República Dominicana hay que trabajarlo duramente. Sé que podríamos ser juzgados como atrasado o machista. No es lo que nosotros deseamos, es la realidad hoy en día que bien puede ser cambiada con un plan adecuado y lograr superar ese obstáculo. Y vamos más lejos con el caso de Margarita. Con todo el respeto que sabe que le tenemos, pero hay 2 hechos en su vida pública privada que ha quedado en el pensamiento no tan solo de los hombres, sino también de las mujeres. Atención, lo que decimos es que se consideren estos puntos. No son los trascendentales, pero sí para tomarlo, si lo toman en una campaña negativa, sus efectos serían demoledores. Primero, nos referimos al beso que públicamente le dio Margarita a Leonel en plena caravana de campaña. Que, segundo,
sumado a su decisión de no acompañarlo a su nueva organización política tras su renuncia del PLD, y como tercero, aceptar ser la candidata vicepresidencial de Gonzalo Castillo, siendo su principal rival, esto no ha quedado muy bien en la mente del dominicano. Siempre me he caracterizado por liderar equipos formados por los mejores. Y hablando de escoger a los mejores, hoy le voy a anunciar quién será mi vicepresidente. Mi querida Margot, la doctora Margarita Cedeño, será mi compañera de fórmula como vicepresidenta de la República Dominicana. Nuestras propuestas son las que garantizan la prosperidad del país y el bienestar del pueblo, y yo estoy segura que seremos favorecidos por la voluntad popular. No me cabe la menor duda, el PLD seguirá bajo la estrella amarilla alumbrando la República Dominicana. Tampoco me quitará el sueño el que me juzguen algunos equivocadamente por mi decisión de quedarme en mi partido. No podemos dejarle el espacio a aquellos que solo buscan destruir la paz y la estabilidad que hemos construido. Por eso les puedo decir de todo corazón, yo soy PLDista. Gonzalo y yo asumamos la antorcha de más progreso, más bienestar y de más oportunidades para todos. No hay tiempo que perder. Vamos a trabajar todos, porque con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita. La interpretación que reina es la de una traición. Podría ser falso, pero es la percepción generalizada con o sin razón. Incluso un segmento considerable de la mujer también rechazó tales acciones. Antes de continuar, debemos reiterar que no es lo que nosotros pensamos. Estos son hechos reales y que forman parte de su historial político, puntos negros a tener en cuenta. Por otro lado, está la decisión de muchos PLDistas y sobre todo de algunos miembros del Comité Central que nunca vieron con buenos ojos la figura de Margarita, a pesar de ser la esposa del presidente del partido y de la República en ese momento. Y ella lo sabe y también lo supo manejar. Eso es un secreto a voces que todos los PLDistas lo saben. Si a esto le sumamos la imagen que se tiene de que ella está siendo impuesta por Danilo Medina, imaginémonos la lucha que tendrá que librar. Una lucha interna para que sus demás colegas aspirantes no se sientan engañados o utilizados para hacer una convención con imagen democrática, pero con aire dictatorial, como fue el caso de Gonzalo Castillo. Esa es una lucha interna que debe desembocar, si sale electa, en que los demás aspirantes decidan apoyarle ya como una candidata oficial. La otra lucha de esa creencia de que sería impuesta como candidata oficial es hacia la opinión pública. Independientemente de cómo terminen todos estos sometimientos a la justicia de miembros cercanos al expresidente Danilo Medina y a su esposa, ya la imagen del PLD
está muy desgastada y desacreditada, por lo que su imposición por parte de Danilo sería mortal. Finalmente, esa lucha interna será fuerte, no importa los acuerdos a los que llegaran. No sabemos cuál de los tres, Margarita, Abel o Domínguez Brito, cedería fácilmente sus aspiraciones y sobre cuál de ellos aceptaría la candidatura a la vicepresidencia. De entrada, Margarita no volvería a ser vice de nadie más. Y por otro lado, ¿cuál de los dos restantes quisiera aceptar ser vice de una mujer? Por estas razones que debe enfrentar Margarita y su equipo estratégico, es que consideramos que ella es la que más tiempo necesita en la palestra pública como aspirante presidencial. Tiene mucho que opinar y debe de demostrar, al aspirar por primera vez ser candidata presidencial, su calidad como futura estadista, pero antes como una candidata aguerrida en esta sociedad tan compleja. Nuestro país se merece un mejor futuro. Yo quiero que lo construyamos juntos y juntas. Trabajaré con convicción, pasión y energía para ser la próxima presidenta de la República Dominicana, tu presidenta, porque me preocupa esta crisis que golpea tan fuerte a la familia dominicana, porque me duele que la apatía y la falta de solidaridad han vuelto a ocupar espacios de poder en nuestro país. No es justo que muchas personas aún no han recuperado su empleo, especialmente mujeres y jóvenes. Y peor aún, que quienes pueden ayudarles volteen la cara. La vida se ha tornado muy costosa para la mayoría, quienes ahora, para llegar a fin de mes, tienen que acumular deudas que embargan su futuro y el de sus hijos. La economía solo funciona para unos pocos, en detrimento de todos los demás. Los servicios públicos se están deteriorando y los más necesitados no reciben el apoyo al que estaban acostumbrados. La ciudad es estresante, los campos están abandonados a su suerte y la incertidumbre del mañana crece, generando mucha ansiedad. Nuestro país se merece un liderazgo capaz, probado y más humano, para que juntos trabajemos por una República Dominicana donde ustedes, los ciudadanos, sean el centro de todo accionar. Ustedes me conocen, saben que cuando asumo un reto es para hacerlo bien y sobre todo en favor de todos y todas, sin excepción ni discriminación. Voy a recorrer una vez más cada punto del país para escucharte, abrazarte, reír o llorar contigo, porque conozco tus preocupaciones, tus deseos y tus necesidades. Voy a ser la principal aliada de tus sueños. Quiero que volvamos a la felicidad, a la solidaridad y al optimismo para hacer realidad un país más grande, más incluyente, más vivible, en fin, un futuro mejor y más seguro para todos y todas. Ven conmigo, acompáñame. Tú y yo haremos historia. En definitiva, Margarita Cedeño tiene las de ganar y las de perder. Las mismas condiciones para ganar, en su mayoría, son las mismas para perder. Todo depende de cómo se maniobre a lo interno de su partido y luego frente a la opinión pública. No creemos que tenga mayores obstáculos a lo interno que no sea una carrera del que el que mayor capacidad de amarre tenga sea el que salga beneficiado. Su relación con la dirigencia del partido, dígase comité político, es la más importante como primer paso. El segundo paso sería lograr concitar el apoyo de los dirigentes medios para así poder conseguir el mayor número de miembros del comité central a su favor. Para esos amarres, este año es decisivo
Y aunque el inicio oficial de las actividades y proselitismo interno, es decir, la precampaña o campaña interna para la escogencia de los precandidatos, será el primer domingo del mes de julio del 2023. Ya en octubre se realizarían las primarias y se tendrían a los candidatos oficiales de todos los partidos inscritos en la Junta Central Electoral. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Ya hemos conversado sobre la historia entre Ucrania y Rusia, sus antecedentes territoriales, sus costumbres, sus dependencias y sus ancestrales rivalidades. Solo recordar cuáles son las principales razones de esta situación de guerra que se vive entre estas naciones. En primer lugar, Rusia se siente amenazada por los países occidentales y considera que si Ucrania se une a la OTAN, al Tratado del Atlántico Norte, el gran temor es que desde su territorio empiecen en algún momento a atacar a Rusia directamente. En segundo lugar, se da la misma situación con la República de Georgia, que también pertenecía a la Unión Soviética y junto a Ucrania son los dos países que aspiran a pertenecer a la OTAN y ambas hacen frontera con Rusia, porque ambas pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta su desintegración. Recordemos que la OTAN no es más que una alianza militar. El tercer temor de Rusia es el arsenal y las tropas que se han integrado a los países del este de Europa. Claro que no debemos dejar de mencionar el hecho de que Rusia se le ha negado según el segundo gasoducto, el Nord Stream, con el que podría llevar el gas que produce y vende a Alemania y a gran parte de Europa sin tener que pasar por Ucrania. Si hay algo cierto en lo expresado por Putin, independientemente que ataque o no a Ucrania, o de que tenga razón o no la tenga, es de que esta guerra no tendría ganadores. Y es cierto, no importa que se imponga con sus armas, es que Ucrania, que goza de su independencia como República Popular Libre, tiene derecho a decidir sobre su soberanía. Pero la amenaza de Putin es de considerar y de hecho, a pesar de pruebas y simulacros y de preparativos y amenazas y fechas vencidas de posible inicio de la guerra, a pesar de todo esto está en una relativa calma. ¿Por qué nadie ganaría? Veamos. Por ejemplo, si Rusia ataca a Ucrania, los países occidentales y los miembros de la OTAN junto a los Estados Unidos tendrían la excusa perfecta para atacar a Rusia en defensa de la soberanía de Ucrania. Rusia tiene una economía hasta cierto punto abundante, pero muy frágil, y no es lo suficiente para sostener esa gran nación en medio de una guerra. Sus puertas al mundo del comercio se cerrarían. La venta del gas se caería y en definitiva su economía se derrumbaría y entonces tendría un estallido social de gran magnitud. Otras cosas más le serían negativas para Rusia y que serían temas para otro momento. ¿Quiénes más perderían? La primera afectada sería indiscutiblemente Ucrania. Se convertiría en el campo de batalla, con sus graves consecuencias, con las miles de vidas humanas que se perderían como en toda guerra. Además, dejaría de percibir los más de 2.000 millones de dólares o euros por el paso del gasoducto por su territorio. La crisis económica también le afectaría y caería en lo mismo del estallido social. Antes de continuar con este punto, queremos decirles que Ucrania se prepara para una posible invasión. Aunque su ejército es muy inferior, lo están arriesgando el todo por el todo. Se mantienen en alerta constante. Pero Rusia tiene más de 150.000 soldados dispuestos para el ataque, casi la mitad del ejército ucraniano y que podría duplicarlo. Mientras, en la frontera ucraniana,
ha sido reforzada desde la anexión de la península de Crimea a Rusia hace 8 años y por los separatistas prorrusos, la gente de los estados de Donetsk y de Lugansk. Recuerden que estos dos estados se autoproclamaron independientes de Ucrania, aunque están en territorio ucraniano. Una independencia, entre comillas, que cuenta con el apoyo de Rusia y que estaría a su servicio frente a la guerra. Ucrania ha instalado cercas de alambres de púas vigilada por militares con fusiles al hombro, una trinchera, un búnker con calefacción, torre de videovigilancia que es alimentada con generador de diésel, a eólico y solar hasta por más de 19 kilómetros de distancia. Precisamente actualmente no se ven fuerzas militares rusas a menos de 19 kilómetros de la frontera porque todo está cubierto de nieve. En las ciudades fronterizas de Ucrania se entrenan a sus habitantes en caso de una invasión. Cuando perdieron la península de Crimea, su ejército era mucho más inferior, lo que les motivó a invertir más de su presupuesto en desarrollar y modernizar su ejército y cuenta con unas reservas entrenadas para operaciones en combate. Ya más adelante hablaremos de la ayuda de los aliados. Continuemos con los países que saldrían perjudicados y que pierden inmediatamente se inicie la guerra. El tercer país en perder inmediatamente se inicie esta guerra sería Alemania. Alemania ha jugado un papel muy tímido, o si se quiere, ha jugado un papel neutro, y tiene razón. No ha estado en contra de Rusia ni a su favor, al igual que con la OTAN y los países occidentales. Por el contrario, han insistido en intervenir en el conflicto porque de desatarse la invasión dejaría a Alemania de percibir el gas de Rusia. Estamos hablando de que Alemania depende de Rusia en más del 49% del gas que consume su nación. Existen de 5 a 6 suplidores que le suministran el resto del gas, y es que los demás no tienen lo suficiente para abastecer su demanda, ya sea porque suplen a otras naciones o porque su producción es limitada. Rusia es el mayor abastecedor de gas, no tan solo de Alemania, sino para la mayor parte de Europa. Claro, en cantidades menores con respecto a Alemania. Ese gas, utilizado básicamente para la calefacción y para cocinar, aparte de otros usos, incluyendo la industria, solo Rusia lo puede suplir hoy en día. Ya las consecuencias futuras para el resto del mundo se multiplican en diferentes vertientes, siendo la principal el aumento de los combustibles. Es por ello esta relativa calma o aplazamiento de la guerra. Actualmente Ucrania está rodeada por 3 lados en sus fronteras con Rusia. Y viene un país ahí que nunca antes lo habíamos escuchado, pero que ya está jugando un papel muy importante, que es Bielorrusia. Según imágenes satelitales, se puede ver en esta ciudad que hay equipos de artillería y concentración de tropas en demasía, como se dice por ahí. Debemos decir que Bielorrusia es otra república independiente que, al igual que Ucrania y Georgia, pertenecía a la URSS hasta el 1991. Es tan independiente como los estados de Donetsk y Lugansk al servicio de Rusia. A todo esto, las Fuerzas Armadas de Rusia han sufrido una transformación dramática después de la desintegración de la Unión Soviética en 1990, convirtiendo sus Fuerzas Armadas en una de las más poderosas del mundo. Y es que Putin ha invertido enormes cantidades de dinero en la modernización y mejora de las tropas, el equipo, las armas, la cibernética y la logística, desde las últimas versiones de los ataques cibernéticos hasta la reorganización de las unidades de combate en grupos de batallón táctico compactos
de alrededor 800 soldados apoyados por tanques, artillería y otras armas. Además, los comandantes y planificadores rusos han pasado los últimos 7 años adquiriendo una valiosa experiencia de combate en Siria y en el este de Ucrania. Sus armas han sido probadas en el campo de batalla y los comandantes rusos han aprendido de errores anteriores. Los analistas internacionales consideran que si Putin quisiera, podría mantener apostados el doble de la presencia militar en la frontera con Ucrania, no tan solo por algunas semanas más, sino por meses, por largos meses, lo que mantendría en tensión al mundo durante el tiempo que él quiera o entraría a la guerra cuando lo decidiera. En verdad, no sabemos cómo interpretar los recientes bombardeos en la región de Donbass, es decir, el lugar donde está la República de Donetsk, en donde desde el 2014, en respuesta al Euromaidán, es decir, aquel grupo de ucranianos que estaban a favor de pertenecer o de integrarse a Europa, se manifestaron a favor de Rusia. La más reciente nota informativa dice lo siguiente. El ejército ucraniano y los separatistas prorrusos se acusaron mutuamente de utilizar armas pesadas en una ronda de bombardeos en el este de Ucrania este viernes pasado, alimentando los temores de una invasión rusa. Rusia informaba esta mañana de la nueva retirada de tropas y equipamiento militar, mientras Estados Unidos negaba tal extremo y asegura que sigue viendo más tropas desplazándose hacia la frontera ucraniana. Eso decía la nota. De hecho, Estados Unidos ha aumentado su presencia militar en Polonia, aliado de la OTAN y miembro de la Unión Europea, hasta unos 10.000 efectivos, tras haber desplegado temporalmente unos 4.700 soldados adicionales. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha reiterado que su país no renunciará a ser miembro de la OTAN, primera razón por la que Vladimir Putin ha desatado su amenaza de atacarle. Y es que Zelensky dice que esa es su única garantía para no perder su independencia. Cuando decíamos que no sabíamos cómo interpretar los recientes bombardeos donde se acusan unos con otros, es porque esta podría ser una buena excusa para Putin atacar a Ucrania si es que esto ya no lo es, según los analistas. Como expresamos en programas pasados, solo el presidente Vladimir Putin es el que sabe si habrá o no habrá guerra y cuándo se iniciaría. Mientras, la OTAN sigue dando todos los pasos diplomáticos para evitar tal confrontación. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Hace una semana el presidente Luis Abinader realizó una locución a todo el país de apenas 3 minutos y 12 segundos. Solo 2 pequeñas observaciones, sin mucha trascendencia, pero nos inquieta. Primero, consideramos que esa noticia, una noticia como esa, bien vista por parte de la población, la de ya eliminar todas las medidas en contra del COVID, creemos que esa información debió ofrecer el ministro de Salud o en su defecto la jefa del Gabinete de Salud. Lo decimos por lo que consideramos como la segunda razón, que es que en menos de 9 días el presidente tiene reservado el día más importante para dirigirse a toda la nación en su rendición de cuentas el próximo 27 de febrero. Vemos una exposición innecesaria cuando la expectativa está puesta en esa fecha. Además, cada quien debe cumplir y dejar ejercer sus funciones. Aparte del ministro de Salud o de la jefa del Gabinete de Salud, hay un vocero en la presidencia.
Miren, cada vez que vemos al presidente de la República dar la cara primero en temas que les corresponden a sus funcionarios, le quitan la oportunidad al primer mandatario de dar la última palabra ante cualquier situación engorrosa o simplemente para ampliar y apoyar lo comunicado por ese funcionario sobre un tema determinado. Después resulta lo que ya hemos visto en varias ocasiones, que tiene que echar para atrás, rectificar o anular tal decisión. Y en otras ocasiones hemos advertido lo que una buena parte de la población percibe ante acciones como estas últimas. Señores, nosotros hemos tratado de cuidar la imagen del presidente, pero realmente si se siguen cometiendo este tipo de pifias, lamentablemente el presidente va a quedar muy mal parado. De hecho, a pesar de esas declaraciones del presidente la pasada semana, resulta que ahora el ministro de Salud ha tenido que advertir que todavía estamos en un momento de pandemia, que debemos de tratar de seguir usando la mascarilla y todo eso. No dijo lo contrario a lo que dijo el presidente, pero muy cerca de lo contrario. Entonces, o deben de unificar criterio, o ese tipo de advertencia ya final, la que hizo el ministro, la debió haber dicho el presidente en un momento determinado, no en una locución, sino en un momento cualquiera. Pero quien debió dar la información era el ministro de Salud, o como decimos, la jefa de gabinete de salud, o el vocero de la presidencia. ¿Por qué? Porque ahora hay un ruido innecesario entre el discurso del presidente y lo que dice el ministro de Salud Pública y las medidas que pueden tomar algunas empresas frente a ciudadanos que creen que porque el presidente dijo eso, ninguna empresa tiene el derecho a tomar las medidas que considere necesarias. Entonces ahora hay una débil interpretación por una parte de la población en si es obligatorio o no obligatorio, si me lo tienen que exigir, por qué si el presidente dijo que no, que ya esa medida se echó para atrás, por qué entonces me lo están exigiendo en algunos recintos, en algunos negocios, en algunos lugares. Innecesario, cuando el presidente tiene por delante un 27 de febrero para rendir sus cuentas. Señores, hasta la próxima semana. Producciones Mapei presentó Glosa con J.M. Hidalgo.